Muy buenas tardes. Soy estudiante de Case City University, pasante de la maestría en Psicología en Ciencias de la Investigación. Esta tarde explicaré un pequeño proyecto de la clase de medidas de evaluación bajo la supervisión de mi profesor, el doctor Juan Pérez. El tema que voy a exponer se llama Uso y evaluación de métodos proyectivos en la evaluación de la personalidad. En una breve introducción de este tema, hablaremos qué son los métodos y técnicas proyectivas. También mencionaremos los 4 aspectos enfocados en el término o significado de la personalidad. También una breve historia de cómo la evaluación psicológica corre un auge en el pasado. Posterior a eso, también mencionaremos 5 de los test más importantes en el uso de la evaluación de la personalidad y al final haremos una breve conclusión del tema. Para empezar entonces, diremos que los métodos y técnicas proyectivas se definen como herramientas específicas diseñadas para identificar aspectos inconscientes de la conducta de un individuo. Estas técnicas buscan provocar respuestas subjetivas que revelan percepciones, sentimientos, estilos o conflictos que pueden no ser fácilmente accesibles a través de métodos más directos. Desde otro lado, el concepto de proyección en técnicas proyectivas se refiere al mecanismo psicológico mediante el cual los individuos atribuyen a otros objetos, personas o situaciones sus propios pensamientos, emociones o conflictos internos. Este mecanismo de defensa, identificado por primera vez por Sigmund Freud, considerado el padre de la psicología, sirve como una ventaja al mundo subjetivo del ser, revelando aspectos que pueden no ser conscientes en un nivel superficial. Entonces, ahora definiremos lo que es la personalidad. El término personalidad, para nuestro autor Cicerón, citado por Cerda en 1985, definió el término personalidad enfocándose desde 4 aspectos diferentes. El primero, la forma en cómo un individuo aparece frente a las demás personas. Este viene a ser su cultura frente a la sociedad. Aquí se agarran aspectos personales, familiares y todo el círculo social en cual el individuo crece. El número 2, el papel que desempeña una persona en la vida. ¿Qué papel desempeña una persona en la vida? El de ser padre, profesional, empleado, hermano, cualquier nombre que se le puede dar en un desarrollo procesual en la vida. El número 3, en un conjunto de cualidades que comprenden al individuo. Cuando hablamos de cualidades son todas las capacidades, inteligencias, como le podría decir Gardner, que el individuo agarra para el desarrollo de sus logros y sus metas. Y un cuarto término sería como sinónimo de prestigio y dignidad, el cual se asignaba el término a la persona de acuerdo con el nivel social al que pertenecía. En este caso, estamos hablando de una forma coloquial, hablando el status quo. Recapitulando, los 4, ¿verdad? Los 4 términos con que Cicerón denominó entonces el término personalidad. El primero, la forma en cómo un individuo aparece frente a las demás personas. El número 2, el papel que una persona desempeña en la vida. Número 3, un conjunto de cualidades que comprenden al individuo. Y un cuarto, que es el sinónimo de prestigio y dignidad en la sociedad. Continuando ahora, hablaremos un poco cómo las técnicas o métodos proyectivos se vuelven envueltas en un apogeo y en cual tienen un incremento en el uso de estas técnicas, y todo esto se debe a la Primera Guerra Mundial. Se dan 2 momentos en ese entonces.
en el ordenamiento de los hombres basado en la capacidad intelectual, lo que motivó el desarrollo de los test de inteligencia, el alfa y el beta. En la filosofía, el alfa y el beta significan el principio y el fin. Pero nosotros estamos hablando de psicología, de psiquiatría, estamos hablando de métodos que miden la personalidad. Entonces, el alfa y el beta, en este caso, son dos medidas claves que se utilizan para evaluar el rendimiento de una acción. En la segunda parte, en la tipificación de los soldados en cuanto a la posibilidad de que pudieran sufrir crisis nerviosas, esta necesidad dio lugar a que el psicólogo estadounidense Robert Woodward elaborara la hoja de personalidad, que más adelante hablaremos de ella, la que se denominó hoja personal de datos, que es considerada por algunos autores hoy por hoy como el antecedente de los modelos de test de la personalidad más usados y más seguros en este término. Continuando ahora con los métodos y técnicas de personalidad en la evaluación, de la personalidad, podemos estructurar que son instrumentos de evaluación psicológica utilizados en el campo de la psicología clínica. La personalidad, las emociones, los conflictos y los procesos mentales inconscientes del individuo. También en el modelo psicométrico, esto se define al test psicológico como una medida objetiva y estandarizada de una muestra de conducta. Para seguir con esta información, ¿en qué radica la importancia del uso de estas pruebas o de estas herramientas para la evaluación de la personalidad? Podemos entonces completar diciendo que la importancia de los test proyectivos residen en la capacidad para revelar aspectos de la psique que pueden estar ocultos o no, ser fácilmente accesibles a través de métodos de evaluación más convencionales. Estos test pueden revelar problemas de salud mental, brindar valiosos conocimientos sobre la personalidad de un individuo y ayudar a los terapeutas a diseñar un tratamiento personalizado. Hablando de toda esta teoría, como dijimos al inicio, mencionaremos ahora 5 de los test más utilizados en la medición de la personalidad, en la medición y la evaluación de la personalidad. Para ello, haremos mención primero de lo que los test proyectivos significan. Estos test se pueden clasificar en diversas categorías según la modalidad y el contenido de los estímulos empleados, como pruebas gráficas, pruebas verbales, pruebas narrativas, pruebas asociativas y de elección forzada, entre las que están más conocidas y utilizadas en la práctica. En la práctica clínica se encuentran el test de Rorschach, el test de percepción temática TAT, el test de dibujos de la figura humana Mashover DFH, el test MMPI, el cuestionario de la personalidad, el test de relaciones objetales TRO. Ahora pasaré a dar una breve descripción de lo más importante del test y su uso. Si es utilizado en niños o en adultos, si es utilizado en forma individual y en forma colectiva. Empezaremos entonces dando la descripción de lo que es el test de Rorschach. Este test consiste en una serie de manchas de tinta que se presentan al paciente, quien debe describir lo que va en ellas. Las respuestas se interpretan para revelar aspectos ocultos de la personalidad del individuo. La validez de Rorschach ha sido objeto de considerable controversia. También mostraré las imágenes de los test como tal. El de Rorschach va primero. Este test es considerado como abstracto y no fácil de interpretar. Sin embargo, en un concepto personal, nunca antes me había centrado en la atención de este test, porque me ha parecido siniestro. Sin embargo, hoy por hoy, estudiando los diferentes tests en esta clase,
Me parece maravilloso cómo una imagen vista desde la perspectiva personal de quien la mira puede dar resultado a muchos conflictos internos y a muchas soluciones. Continuando entonces con el test de apercepción temática TAT. Implica la creación de las historias a partir de imágenes con escenas y personajes. La evidencia de validez es más impresionante para este test. Las revisiones han concluido que las medidas basadas en el TAT de las necesidades de logro se basan en dos momentos. En el A, muestran una validez significativa para predecir criterios importantes. Y el segundo momento, proporcionan información importante más allá de la obtenida de medidas objetivas de este motivo. Y al igual que el Rorschach, tenemos aquí las láminas de las cuales hablé en la teoría, donde se presentan imágenes individuales y también grupales. Es impresionante cómo un dibujo también puede llevar al descubrimiento de un problema interno y traerlo a realidad para una solución. Hablaremos ahora de un test que está definido o establecido para aplicar en niños, para ser aplicado en niños. El test de dibujos de la figura humana Machover PFH se basa en la representación gráfica de una figura humana. Este test puede aplicarse de forma colectiva o a nivel individual. Si bien se reconoce la ventaja de efectuarlo individualmente, ya que permite la observación directa del niño durante la ejecución del dibujo y aportarnos información adicional. Este test dice que se puede aplicar en uno o en varios niños y que arroja resultados muy importantes. Esta prueba se ha diseñado para niños entre 5 y 12 años, pudiéndose obtener a partir de su análisis un nivel general de madurez mental, hablando del coeficiente intelectual, así como posibles indicadores emocionales. También mostramos aquí, no exactamente el test en su esencia, pero sí la forma como se realiza. Y tenemos aquí las imágenes encantadoras de cómo los niños crean y disfrutan hacer una evaluación. Obviamente ellos no saben lo que es eso, pero ellos dibujan cada uno de su historia y la basan en una imagen. Esa imagen puede arrojar situaciones como traumas, problemas internos en el niño o situaciones que el niño pueda estar pasando y los padres desconocen, así también como algún tipo de enfermedad. Una técnica proyectiva muy eficiente y apta para nuestros chiquitos. Ahora entonces pasaremos a hablar de un test que es una batería de test, el cuestionario MMPI, el inventario multifacético de personalidad de Minnesota por sus siglas individuales. Es un test de amplio espectro diseñado para evaluar un amplio número de patrones de personalidad y de trastornos psicológicos en población adulta. Su aplicación puede realizarse de forma individual y grupal y se requiere por parte de la persona evaluada, o sea, de la persona a quien va a ser aplicado el test, un nivel de comprensión lectora equivalente a 6º grado de primaria, así como implicación y cooperación para responder a la prueba completa. También podemos mostrar una imagen de lo que el test MMPI es. De una experiencia personal les puedo decir que el test, aunque se pinta como que fuera incómodo o complicado de hacerse, no. Les puedo dar en una referencia personal que no, a mí me lo han aplicado y para mí es fabuloso porque los resultados son muy fiables. En la experiencia que tuve de 2 veces que lo he aplicado, me lo han aplicado, tuve similitudes y fue entre la diferencia de 1 año entre uno y otro
Y los rasgos marcados desde la primera vez en lo que es responsabilidad y otros aspectos me marcaron igual en el segundo test. Un test maravilloso. Ahora vamos con el test de relaciones objetales, el TRO. Es el último de los 5 que mencionamos con anterioridad. La estructura de este test se trata de 3 series de 4 láminas con figuras y una lámina en blanco. Las series reciben los nombres de A, B y C. En las láminas se presentan situaciones relacionadas de 1, 2 y 3 personas y también una situación grupal. En las láminas existe variabilidad en cuanto al contenido y al contexto de realidad. O sea que las láminas no son las mismas imágenes ni las mismas proyecciones entre una y otra. Este test ofrece una serie de ventajas respecto a su antecesor, el TAT. Además de todo lo referente al material, se trata de una técnica de estimulación verbal gracias a las láminas y de producción verbal por los relatos que se generan a partir de estas mismas. También vamos a mostrar solo una foto de lo que es la portada del cuadernillo de este test, porque no se pueden obtener, algunos test no se pueden obtener de forma gratuita ni bajo una persona sin licencia. Por eso solo me limité a poner una imagen de lo que es el cuadernillo o la portada del cuadernillo, solo para familiarizarnos de lo que estamos hablando, en este caso, del último de los 5 test mencionados al inicio. Continuando entonces, hablaremos un poco de lo que son los problemas éticos y sociales o culturales. ¿Cómo influyen estos en la aplicación de un test? Influyen en un porcentaje bastante grande y los resultados pueden ser también un enorme problema. Para evitar este tipo de conflictos, debemos basarnos en las normas APA, que son bajo la Asociación de Psicólogos. En las normas APA se establecen los criterios cómo las personas o los encargados de salud mental deben de estar preparados para la evaluación y proyección de respuestas de los test. Pero básicamente nos enfocaremos en 2 principios. El número 1, el conflicto de intereses. En este caso, se deben impedir una familiaridad general con el contenido del test que podría invalidarlo. Aquí estamos hablando de la ética. Para poder dar y aplicar un test, debemos de basarnos en si hay un conocimiento con la persona que se le va a aplicar, es recomendable que se recomiende que sea otra persona que lo aplique, porque eso puede contribuir al sesgo en el test. En el segundo principio, hablaremos de la fidelidad y la responsabilidad. Para evitar problemas éticos, sociales y culturales, la persona debe asegurarse que el test sea empleado por un examinador calificado para ello. Esto implica que no cualquier persona puede tener la capacidad de aplicar el test. Cualquier persona lo puede tener, pero no cualquier persona puede estar legalmente registrado para establecer y ejercer esta función en la búsqueda de un resultado. Muy bien. La presentación tiene tiempo y ya hemos llegado al tiempo máximo de la tarea. Pero es importante hacer conclusiones de todo el tema y puedo decirles, sintetizando, que ningún método único de evaluación de la personalidad es perfecto o infalible. Cada uno de los métodos principales tiene fortalezas y limitaciones y cada método usa más de una prueba para medir los resultados esperados. Mediante el uso de una diversificada de enfoques, los investigadores pueden superar las limitaciones de cualquier método único y desarrollar una visión más completa e integradora de la personalidad, y cada método usa más de una prueba para medir los resultados esperados. Esto último significa que en algunos casos un solo test no puede dar
los resultados esperados. Se tiene que hacer una mezcla o una adaptación de otros test, tales como los que mencionamos, o otra, porque existe una variedad muy amplia de test para que la persona encargada, o en este caso, los expertos en salud mental, puedan obtener los resultados esperados y buscados, tanto de la familia como del profesional. Y con esto me despido, deseando y esperando que esta información pueda ser de uso para cualquiera que la necesite. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y aquí dejamos las referencias bibliográficas con la cual trabajamos toda la información, dando el respeto y el derecho a quienes las hicieron. Muchísimas gracias.